otro episodio de Rabia Podcast. Rabia Podcast es una plataforma en modo medio radio que surge y sale del espacio Música y Soul, que es un espacio de aprendizaje interdisciplinario que dirigimos con mi compa. Y este espacio, un poco como que es un espacio pedagógico en el cual nos interesa como fundir y explayar todo lo que serían como las bases de la música soul, de la música R&B. Y bueno, lo más importante de este espacio es que está dirigido por dos artistas y músicos, yo entre ellos dos. Y por eso también en este podcast, si bien vamos como tanteando entre otras temáticas y otros temas, uno de los temas principales es cómo relacionarse en el mundo del arte, en el mundo de la música. Y bueno, como soy yo quien habla en este podcast, un poco que también sin quererlo, pero a la vez queriendo, hablamos un poco de lo que sería como el rol de la mujer, entre comillas, dentro del mundo de la música, del mundo del arte, que bueno, es muy distinto, que todos ya sabemos que es muy distinto ser hombre en el mundo de la música que ser una mujer en el mundo de la música. Hay como otro tipo de derechos y de situaciones por las cuales nosotras debemos pujar. Y acá un poco hablamos de eso, por eso también se llama Rabia Podcast. Es como que un poco que invita a esa rabia femenina a despertarse y poder replantearnos ciertos temas. ¿Por qué no? Intentar buscarle soluciones, y si no se puede, al menos hablamos del problema y lo pusimos en la mesa y lo pusimos en cuestión. Hoy en día la temática, el tema del capítulo de hoy va a ser bastante como abierta y extensa hacia distintos universos, pero un poco yo creo que se relacionan entre sí, por eso también elegí estos conceptos para hablar hoy. Por un lado, vamos como a arrancar un poco a hablar sobre lo que sería, me gustaría un poco hablar sobre la salud mental de las mujeres artistas, de las mujeres en el mundo de la música. Creo que es un tema, salud mental femenino es un tema que en cuestión está bastante como bastardeado. Yo en particular tengo TDAH, que es como una cuestión que es bastante común en los artistas, creo yo, y específicamente en las mujeres, que bueno, es medio como un trastorno que tiene que ver con el tema de la atención, pero aborda a distintas áreas. En eso estoy como medio indagando, me estoy como educando psicológicamente, me estoy educando, todavía no tengo todo resuelto, es algo que sé desde hace relativamente poco, y esto me llevó a como investigar un poco, investigar qué tenía que ver por ahí esto con mi trabajo, en qué me afectaba en mi vida diaria. Me di cuenta que me afectaba en muchas cosas y me di cuenta también que, se relaciona con otras cuestiones. Se relaciona con la ansiedad, se relaciona con la depresión, se relaciona, con muchas aristas. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo esta situación no estaba estudiada en mujeres por mucho, mucho tiempo, y esto pasa con casi cualquier trastorno, casi en todo pasa, que todo está estudiado desde la mirada masculina y estudiado hacia el cerebro masculino. Y sucede un poco que hace relativamente poco se empezó como a estudiar en mujeres y nos empezamos a dar cuenta como sociedad que la mujer que tiene depresión o que padece ansiedad, TDAH o cualquier otro espectro, cualquier otra situación del espectro de lo que sería la salud mental, no tiene referencias. No tiene referencias, y en las mujeres se padece o se ve, se vislumbra de formas distintas que en los hombres. De hecho, por mucho tiempo se creía que las mujeres no tenían TDAH, que era como una cuestión más masculina. Y se empezó a entender que no, que esta cosa era como un poquito más compleja, como siempre. Y esto me llevó a preguntarme, wow, qué loco cómo no se escucha no se escucha lo que la mujer tiene para decir, como que no se escucha,
no se le presta atención a los padecimientos de las mujeres en el día a día. Y creo que esto, bueno, se traslada, llevándolo a mi ejemplo personal, se traslada a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno. Y eso me hizo pensar un poco, bueno, hacer esta unión entre la salud mental de las mujeres y qué sucede si las mujeres, justo nuestro trabajo, pasa por el lado del arte, pasa por el lado artístico, que ya todos y todas sabemos que es una constante que nos va a pedir, nos va a exigir mucho más de nuestra salud mental, nos va a exigir de nuestra emocionalidad, nos va a exigir por todos lados. Ya venimos hablando desde casi los primeros episodios que el hecho de dedicarse al arte y a la música es bueno, una cuestión que nos va a demandar por todos lados. De hecho, hay un episodio que habla un poco del multitasking, de cómo una tiene que estar en todas, tiene que ser la encargada de las visuales, la encargada de hablar con este, de hablar con el otro. Es distinto a otro tipo de trabajos. Digamos, hay otro tipo de trabajos donde por ahí vos sabés que de 9 a 5 estás en la oficina, tenés que cumplir un par de roles dentro de la oficina y después, chau, ni nos vimos. Bueno, el rol del artista, el trabajo del artista no termina nunca. O sea, no tenés un puto recreo, no tenés un puto momento de paz, estás todo el tiempo en esa, estás todo el tiempo como relacionándote con gente, o sea, no hay vacaciones, no tenés momentos como de paz mental, porque siempre tu cerebro creativo está trabajando en pos de eso. Entonces, quizás hasta en los momentos donde estás buscando relajar, te das cuenta que de la nada aparece un pensamiento de, podría hacer esto con tal cosa, se me ocurrió que en tal tema puede el beat ir por acá, se me ocurrió que para las visuales de tal disco, bueno, estás así todo el día. No solo eso, sino que, y esto me hizo relacionarlo mucho con el tema de la salud mental, nos vemos obligados y obligadas a mantener nuestra sociabilidad casi constantemente. Tenemos que estar mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo sociabilizando con gente, tirando la buena onda. ¿Por qué? Porque uno lo que busca cuando digamos, vive de esto es también relacionarse y generar vínculo con gente que vive de lo mismo. Y también como no solo eso, sino también para proyectos, contar con personas, tenés que contar con gente del mundo de las visuales, tenés que contar con gente del mundo de la actuación, contar con gente hasta del mundo del baile. Es como que estás todo el tiempo armando red. Y esto es algo que es excesivamente agotador. Salvo que seas una persona ya de por sí muy sociable y que no te moleste para nada, o quizás por ahí por una cuestión generacional de que estás como mucho más en contacto con las redes sociales, o no sé. Es una cuestión agotadora. En mi caso, yo no me considero una persona muy social, o sea, soy una persona de charlar, te puedo hablar de 80 temas, pero no soy esas personas que busca la sociabilidad, que me encanta juntarme con gente, y en especial en las redes sociales, que le contesto las cosas a la gente por las redes sociales, que estoy todo el tiempo tipo ahí, como le comento a este, le pongo me gusta a este, hago esto así, hago esto asá. No, bueno, para nada. Como que no soy una persona que, mm, que se relacione así constante. Entonces, ya para mí, esta cuestión de la sociabilidad me cuesta bastante. O sea, es algo que me lo tengo que recordar. De hecho, tengo como una especie de calendario de sociabilidad, básicamente, donde me anoto, che, contestarle a este, hablar con el otro, fijarme qué onda este con sus proyectos. Es como que me tengo que recordar el mantener esa buena onda, porque si fuera por mí, es como que vivo un poco en mi mundo y me cuesta bastante. Entonces, ya eso demanda un montón de nuestra salud mental, porque si yo no estoy bien, me cuesta un montón mantener lo social. Y me cuesta un montón mantener todo. Y la cuestión con las mujeres es que hay muchas cosas que no están como investigadas, no están como desarrolladas. Como que no sé cómo manejarme con las cosas. Em, en especial quizás con esta cuestión multitasking, que si bien es algo que es general del artista, el artista en sí es multitasking, yo creo que hay una cosa
para nosotras las mujeres, que es como que somos multitasking del multitasking. Es como que no está esta cosa de poder conectar solamente con lo laboral constantemente y que no haya otras aristas en tu vida, otras preocupaciones. Y bueno, nada, de relacionarme y ver cómo se relacionan mis amigos músicos o artistas, me doy cuenta que el tópico de la juntada siempre es hablar de trabajo, siempre. No se cruzan otras cuestiones casi nunca. Y bueno, me doy cuenta que el mundo de las mujeres no es así. Cuando nos juntamos no hablamos solamente de trabajo, tenemos otras preocupaciones y tenemos como medio esta cuestión, este peso y carga cultural bastante choto de ser como las damas y señoras de todo. O sea, tenemos que ocuparnos de nuestras familias, de los mambos de nuestras familias, de nuestros propios mambos emocionales, de las cosas que pensamos, de las cosas que sentimos, de lo que le pasa a nuestras parejas, de lo que le pasa a nuestros hijos y hijas si es que los tenemos. Estamos presentes en cualquier aspecto de la vida de todo el mundo, presentes en nuestra propia vida, tratamos de, y es como demasiada carga. Y de hecho, esta es una de las problemáticas que genera que una muchas veces se pierde a sí mismo. O sea, y esto existe, lo he leído en un montón de libros de psicología y en un montón de libros de pedagogía, porque bueno, mi formación es pedagógica, entonces es como que todo lo que yo profundizo pasa un poco por ahí, que la mujer tiene una crisis de identidad gravísimo y súper grande, porque la mujer es como que tiene este peso cultural que da un montón de sí misma para los demás, todo el tiempo. Entonces, para nosotras no es tan simple enfocarnos en solo nuestro trabajo hasta tal hora y después enfocarnos en esta persona y después enfocarnos, o sea, no. Nosotras es como que hacemos el multitasking del multitasking. Estoy avalando esto o diciendo que esto está bien o viéndolo como, ay, bueno, las mujeres somos así. No, claramente que no. Es una cuestión cultural que quizás muchas mujeres escuchen esto y no se identifiquen. Si eso sucede, buenísimo, porque quiere decir que tienen otra forma de ser y está bárbaro. Pero yo baso esto de lo cual estoy hablando en mi diaria de conversar con otras mujeres y de conversar conmigo misma y darme cuenta que es algo que me pasa y que le pasa a muchas mujeres que conozco. Y en el mundo del arte pasa un montón. Eh, entonces, nada, es como toda una complicación cultural, sociocultural gigante. Pero bueno, toda esta cuestión que tenía ganas de abordar en este podcast me parecía como interesante porque era como charlar un poco de qué onda, qué se hace con esto. Y me parece que dentro de esto, lo que sería como la salud mental para las mujeres músicas, es también el concepto de la educación emocional que podemos tener. O sea, este concepto como pedagógico en sí, de qué clase de educación emocional tuvimos, tenemos y vamos a tener, cómo podemos formarnos en ese aspecto, cómo podemos profundizar ese aspecto para cada vez entendernos mejor y más a nosotras mismas, cómo podemos preservar nuestra salud mental o al menos intentarlo. Y en especial en un mundo donde ya sabemos que partimos desde la desventaja. Partimos desde un lugar donde nuestro cerebro no estuvo tan estudiado como el cerebro masculino. A gran parte de la sociedad le chupa un huevo lo que las mujeres tienen para decir. Y que venimos todas de familias rotísimas en millones de aspectos y que probablemente no nos enseñaron sobre educación emocional y tampoco la escuela y tampoco el entorno y tampoco la sociedad. Así que bueno, es como un temazo, un tema bastante profundo, me pintó, y que seguramente no vayamos como pudiéndolo cerrar mucho en este episodio, pero sí tenía ganas de charlarlo un poco. Bueno, para empezar, como decía antes, mi formación es pedagógica. Yo me formé como educadora en letras, no pasaba por el lado de la música. Y bueno, me quedaban 3, 4 materias para terminar el profesorado, que eran todas específicas las materias que me quedaban, o sea, me quedaba griego y latín y no me acuerdo qué chota más. Pero bueno, toda mi formación pedagógica la obtuve y no solo eso, sino que el secundario al que yo fui
tenía orientación pedagógica, yo elegí la orientación pedagógica, entonces como que gran parte de mi vida estuve estudiando mucho como las eh, construcciones familiares, las construcciones de la escuela, la construcción de la sociedad, es como el tema de la pedagogía. Piaget, Vygotsky, Bourdieu, un montón como de sociólogos y pedagogos que se relacionaban mucho, digamos, estos temas entre sí. Ninguno habla del arte, ninguno habla del trabajo artístico en sí, y por eso me interesaba traer esa comparativa, decir, bueno, la pedagogía hace un poco de estudio de todas estas cuestiones, ¿no? Como bueno, hay una como construcción familiar de la cual yo vengo, que a mí, digamos, me formatea, me forma, me prepara el chip para salir a la vida. En realidad, para salir a primera instancia a la escuela y de ahí a la vida. Y bueno, la cuestión es que cuando esto ya viene como destartalado desde un principio, eh, que quizás en mi entorno familiar hay un montón de cuestiones no cerradas, cada vez esto como que se va destartalando más. Salgo a la escuela y estoy como, y en la escuela ya me van a pasar un montón de cosas también que medio que me golpean, y cuando salgo a la vida me quiero pegar 3 tiros y medio. Entonces un poco es eso, ¿no? Como que la pedagogía, el ser pedagógico, viene a ser estudiado desde este primer momento, primera infancia en adelante. Y bueno, acá entramos en esta de que hay mucha gente que no es creyente de esto, en especial los padres y las madres boomer, que como que no tienen muy metida en la cabeza esta idea de, che, yo estoy formando a un ser humano, le estoy enseñando a relacionarse consigo mismo, consigo misma, le estoy enseñando la estoy educando emocionalmente, la estoy educando para la vida, le estoy enseñando a regular sus emociones, y nada, bueno, todas estas cuestiones no suelen estar muy trabajadas en nuestros padres y en nuestras madres. Entonces, como que en general la gran parte de la población venimos de familias así, que no aprendieron ni cómo mierda regular sus propias emociones, pero ya son padres y son madres. Entonces, como que un poco que nos cagan el marote, porque están como, nada, todas esas cosas que vamos consumiendo en nuestra casa, nos formatea la cabeza y no siempre son cosas buenas. Entonces, ya partimos de esa base de la casa donde por ahí no sabemos todavía cómo regular nuestras emociones. No sabemos cómo mierda nos sentimos con las cosas. Tenemos un montón de miedos, un montón de inseguridades. Quizás venimos de un entorno donde nos pegaban, un entorno donde nos maltrataban, un entorno donde nos manipulaban emocionalmente, un entorno donde veíamos a nuestros papás pelear todo el tiempo entre sí, llevándose para el culo, que es la mayoría. Entonces como que tenemos un benjunje en la cabeza que no sabemos qué poronga hacer con nuestras vidas. Y lo que suele pasar mucho es que también venimos de un entorno donde no recibimos mucho amor, donde no recibimos como la constante de el abrazo, el apoyo. Y no estoy hablando de un apoyo económico, sino de un apoyo piel a piel, contacto, un cómo estás, cómo te va, yo estoy acá, charlemos, sin juzgar. Eso es como algo muy importante que no se suele dar tampoco en esta primera infancia, ¿no? Que es como que somos criados por padres y madres que quizás hacen lo que pueden, entre muchas comillas, y que nos juzgan un montón, no saben cómo no juzgarte, no saben, como que les cuesta entender que sos un individuo diferente a ellos, y no saben cómo sobrellevar toda esta situación, entonces nos arman como todo un benjunje en la cabeza. Por eso para mí es sumamente importante que podamos ser seres pedagógicos en nuestra vida, que podamos incorporar el ser pedagógico. Esto es algo que en la pedagogía vemos bastante. Y nada, mi planteo, digamos, principal para el desarrollo del podcast era, bueno, el ser pedagógico demanda todas estas cuestiones, como prestarle atención a estas cuestiones que en general la mayoría de nosotros tenemos como desvalijadas, como medio desvalidadas y que no las tenemos muy resueltas. ¿Qué pasa si encima a eso se le suma el hecho de ser una mina que hace música y tiene que tener como todo, como todo un background que la acompañe? Y que en general su salud mental debe estar en la B porque es algo que imagínate que no se le da
pelota. O sea, es algo que hay un montón de cosas, como vengo diciendo, que están estudiadas desde una mirada sumamente masculina. Entonces es como muy complicado que una mujer pueda tener como las herramientas para entender qué le pasa y para entender cómo ir solucionando lo que le pasa, entender su cerebro, entender sus inquietudes, y poder trabajar con un montón de cuestiones como por ejemplo priorizarse a ella misma en un montón de situaciones, aprender a decir que no. Por ejemplo, no, nada, en la vida en general una tiene que aprender a decir que no. En el mundo de la música más todavía, porque aparece un montón de gente garca, un montón de gente interesada. Es muy difícil relacionarse con otros chabones músicos. Hay como todo un tema. Entonces es como un recontra tema a desarrollar, que siento que está en falta, o sea que estaría muy bueno como tener en cuenta. Y bueno, para esto, para desarrollar este tema, no voy a poder evitar ser autorreferencial, porque un poco es como lo que me pasa a mí, y bueno, voy como a usar mi propio recorrido de salud mental como ejemplo de cuáles son las cosas que creo que se pueden ir haciendo, y siempre esto es desde un lugar no resuelto porque es algo con lo que yo lucho todos los días y que no tengo resuelto para nada, pero sí como que voy aplicando cuestiones de mi formación, cuestiones que aprendí, que sigo aprendiendo, trato de educarme psicológicamente, trato de educarme de la mayor forma que pueda y trato de leer mucho al respecto. No es una cuestión de redes sociales, de ir buscando TikToks que hablan sobre eso. Si bien para muchas cosas pueden ser súper útiles, yo complemento las cosas que puedo llegar a ver en internet con cosas de la lectura, de lecturas del día a día. Y, y bueno, en mi ejemplo particular me empezó a pasar en este año, por ahí ya desde el año anterior, pero en este año más que nada, que me cuesta un huevo manejarme con mi propia mente. Es como que me doy cuenta que estoy desbordada constantemente, tengo muchas responsabilidades, yo soy como la dueña de mi imperio, básicamente es como que yo soy la persona que dirige mi propio espacio de aprendizaje, que es mi laburo, es lo que me da de comer, las clases que doy con respecto al arte, con respecto al canto, con respecto a la música. Y bueno, eso es algo que lleva tiempo, armar las clases, prepararlas, hacer la difusión por las redes sociales, todo el mambo. Yo soy la que me encargo del Instagram Música y Soul, que es donde todo el tiempo voy subiendo contenido y cosas que siento que sirven para el aprendizaje artístico. Y a su vez, no solo eso, sino que yo tengo mi propia música, tengo mi propio proyecto que está súper activo. No es que lo dejo de lado por el tema de mi laburo de clases, sino que estoy muy activa en eso, estoy terminando mi tercer disco y todo lo que eso conlleva, que es mover las redes sociales para patrocinar ese disco, para mostrarlo, para ir mostrando como pedacitos y cositas en las que vas laburando, eh, hacer los reels, toda esa mierda, que me parece una mierda, o sea, es una paja. Si fuera por mí, no tendría redes sociales, me las paso bien por el culo, pero es algo que sí o sí es como que tenés que usar y tenés que aprender a ayornarte porque la gente vive a través de esa mierda, entonces es como que es lo que hay que mover. Es así, no se puede ir contra el sistema en ese, aunque me encantaría hacer el club de la pelea y prender fuego todo, no puedo. Entonces, lo que hago es que trato de ayornarme y trato de hacer publicidad lo más genuina a como yo soy, obviamente. No voy a estar ahí en las redes sociales diciendo todo lo que comí en un día y poniendo videos de yo comiéndome una banana con granola, pero sí es como que trato de mostrar la música que yo hago beats, que canto, que hago un montón de cosas. Y bueno, porque de esa manera es como que hacemos que la gente se interese en nuestro trabajo y que diga, che, re piola, quiero escuchar esta música o quiero ver qué onda. Bueno, ya eso conlleva un montón de tiempo de la vida, de mi vida. Un montón de tiempo haciendo eso, craneando. Yo soy la que tengo que pensar las ideas y demás. Entonces, imagínate que cuando todo lo laboral te demanda esta situación y te demanda lo social, que es de lo que venimos hablando, porque es algo que no haces sola, sino que también tenés que relacionarte con otros y generar buenos vínculos, ya eso es un montón. O sea, ya me está agotando de solo decirlo. Viene toda la parte personal.
como mi carga personal conmigo misma, que es de no parar y es de no tener un momento meditativo, de decir, me quedo acá en silencio, disfruto del presente, estoy acá, chill, tranqui. No, o sea, como que eso no lo estuve logrando en este año, está re mal, porque es justamente lo que hace que esté tan loquita últimamente, y que me lleva a estar deprimida. A mí me costó mucho entender que realmente una puede deprimirse y puede estar bajón y puede, tipo, literal, estar como desconectada de la realidad. No poder hacer nada. Como no estar como en automático trabajando y dando clases y haciendo las cosas que sabes que tenés que hacer, pero no las estás disfrutando en realidad y como que no estás o sea, no estás acá. Y todo lo haces, pero como así, como incluso cosas que deberían darte placer. Es como que estás ahí, pero no estás ahí, no estás conectada. Y bueno, un poco como que también mi pregunta o, o como medio sí, el interrogante de este episodio, eh, que quizás me lleve a reflexionar sobre el tema y pensar quizás ciertas como opciones que a la persona que por ahí está en una situación bastante parecida, como que puede decir, che, me sirve, aplico, puede servirme para mi vida o no, es pensar un poco qué puede afectar y mejorar mi salud mental siendo artista, y yo le sumo esta parte que sería como y siendo mujer. Porque siento que, pero que va por fuera de esta boludez de la típica de la chabona que hace algo y le preguntan, ¿y qué se siente ser una mujer que está haciendo esto? No, no va por ese lado. Ese tipo de preguntas me parecen una pelotudez, que a la vez es como que minimiza el laburo, porque es como, sos una mujer que hace esto, re flashero, como si no estuviera esa posibilidad, o como si hubiera cosas que no pudiéramos hacer, que no tuviéramos la capacidad de hacer, sino que yo le sumo eso a mi interrogante porque siento que sería erróneo no tener en cuenta mi condición. O sea, mi condición en el sentido de tener en cuenta todo lo que engloba mi persona. O sea, que soy artista, que soy música, que soy mujer, que vivo en tal lugar, que tengo tal situación económica o no, que tengo tal familia, que tengo tal entorno. Como que siento que para trabajar con uno mismo, con una misma, y trabajar con la propia salud mental que se va a ver trasladada en tu trabajo, en tu día a día y en tu arte, hay que tener en cuenta todo lo que eso engloba. Y me parece que el hecho de ser una mina que vive en una sociedad que claramente no la favorece en la mayoría de los aspectos, va a tener importancia, o sea, va a tener una marca o no en tu forma de relacionarte con las personas y con tu entorno. Entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar nuestra salud mental. Fíjate a qué nivel hay que tenerlo en cuenta que, como vengo diciendo, la salud mental, visto desde la visión de la mujer, no está trabajada, no está como aceitada. Y bueno, nada, es un peligro esto porque hace que nosotras básicamente estemos en pelotas en cuanto a saber cómo, cómo funcionar con ciertas cosas. Por ejemplo, con cuestiones como por ejemplo el TDAH, tengo entendido que con el autismo sucede lo mismo. Y con un montón de cuestiones, con la ansiedad también, con la depresión, etcétera, no, nosotras nos desesperamos más a la hora de querer trabajar estos aspectos de nuestra vida porque no sabemos cómo poronga, o sea, a veces quizás ni siquiera nos damos cuenta que estamos pasando por eso, porque no tenemos una representación de lo que es pasar por eso. Por ejemplo, la depresión está vista desde una mirada masculina, desde una mirada de me deprimo, me tiro en la cama y no hago nada. Y me quedo ahí y estoy en una y estoy bajón y bueno. Y la realidad es que las mujeres
no tenemos el privilegio de deprimir, privilegio entre comillas, obviamente, es una forma de decir, de deprimirnos de esa forma. Porque en general, una mujer promedio suele tener un montón de responsabilidades y expectativas con ella misma. O sea, lo pongo en un ejemplo para que se entienda. Cuando yo era chica, en mi familia, una familia bastante normativa, o sea, padre trabaja, trae la plata a la casa, madre ama de casa, o sea, una familia convencional y bastante patriarcal, la realidad es que es así. Hubo una época en la cual yo era pequeña que mi viejo se deprime, le agarra una depresión con respecto a lo laboral, eh, con respecto al mundo del arte justamente, que era como el entorno laboral de mi padre, se deprime y se tira en la cama y no sale de la cama en un tiempo considerable y mi mamá, nada, está como en modo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Yo lo pienso desde mi lugar y digo, mi mamá jamás podría haberse deprimido, no tendría la posibilidad, porque mientras mi viejo estaba en cama, deprimido, mi mamá cuidaba de nosotras. Mi mamá cuidaba a mi hermana, 6 años más grande que yo, y a mí. Entonces, acá, en ese ejemplo, yo puedo ver que, que si mi vieja atravesara, por ejemplo, una depresión, probablemente no podría tirarse en la cama, probablemente su depresión se vería de otra forma, su depresión se manifestaría de otra forma. Y de hecho esto que estoy diciendo está testeado y está comprobado, que bueno, muchas veces la depresión en las mujeres se puede ver desde otra visión, desde otra mirada. Quizás en las mujeres se presenta la irritabilidad, se presentan como crisis de pánico y ansiedad, de querer escapar, irse a la concha de su madre y no poder. Siempre está como la responsabilidad de lo afectivo, de la crianza de sus hijos, de lo que sea. En la mujer siempre pesa más. No se puede dar el lujo, de vuelta, entre comillas, de tirarse en la cama. Porque tiene otra situación que está atravesando socioculturalmente. Entonces, la depresión en varones y en mujeres se ve distinto. Entonces, claro, cuando una entra en depresión, no lo identifica, no lo reconoce como tal, porque lo que una relaciona con depresión es otra cosa, es otro síntoma, que está estudiado en hombres y no en mujeres. Pero bueno, yendo al grano en sí, ¿qué puede afectar mi salud mental? Y llevo esto al plano de lo artístico, ¿no? Em, Primero que nada, el entorno, mi familia, esta primera instancia social que yo vivo como niño o niña en el mundo, que la mayoría de las veces o muchas veces no es tan buena y que deja muchísimo que desear y muchísimos huecos. Primero las voy a nombrar y después voy a profundizar un poco en cada una. Segundo, bueno, que esto está relacionado también al hecho del arte y del mundo de la música, etcétera. La crítica, la crítica constante, crítica hacia mí misma, crítica hacia todo lo que hago, que en las mujeres es una cosa que está muchísimo más presente. Bueno, hace no mucho se presentó un poco esta situación como medio, se estuvo hablando de eso en las redes sociales y demás, sobre la cuestión de Rihanna haciendo el Super Bowl, embarazada, tirando ahí como toda una perfo, cantando y qué sé yo, y que mucha gente salió a decir una cagada lo que hizo Rihanna, que qué sé yo, piripipipipi, y bueno, todo el movimiento feminista salió a decir, pero la concha bien de tu hermana, ¿cómo puede ser que a las mujeres artistas, a las mujeres músicas se les exige todo, guacho? Tienen que estar buenísimas, tienen que tener tremendas tetas, tremendo culo, tremenda voz, tremendo talento, tienen que estar súper maquilladas, tienen que estar vestidas re piola, y nunca alcanza desde ningún lado, porque si te vestís como un chabón, como Billie Eilish, sos un marimacho.
Y si de la nada te sacan una foto medio así en semibolas, como esa vez que Billie Eilish salió a comprar al chino y le sacaron una foto que estaba con una ropa normal, o sea, un topsito y un pantalón, todo el mundo salió a decir que estaba gorda y que no sé, que tenía no sé qué cosa de las tetas, y todo el mundo salía a construir su opinión sobre el cuerpo de Billie Eilish. O sea que si mostrás el cuerpo, crítica. Si no mostrás el cuerpo, crítica. Si haces esto, crítica. Si haces lo otro, bueno. Entonces es como que todo el tiempo hay una mirada que se exterioriza. Porque uno puede tener sus opiniones, uno puede decir, la verdad que yo como artista no curto tanto el flash de subirme al escenario en semipelotas. Me da paja y no tengo ganas y no me siento cómoda con eso. Y bueno, obviamente, o sea, yo construyo mi lugar como artista, lo voy construyendo con las cosas que me gustan y no me gustan. Pero otra cosa es exteriorizar eso y decir, esta es una puta porque está subida al escenario en pelotas. O sea, es como que hay un camino bastante largo entre las dos cosas. Eh, por un lado eso, la crítica constante siempre está. Eso genera mucha ansiedad, genera también esta cuestión como de la expectativa súper alta, ¿no? Como de todo el tiempo estar pensando, bueno, tengo que ser la mejor de la mejor y lograr esto y lograr lo otro y lograr lo otro. Por un lado está buenísimo porque está re bueno que tengamos, como dice J. Cole en una entrevista que vi una vez, uno tiene que tener la expectativa lo más alta posible, o sea, imaginarse que es el más pijudo y pensar digamos, sus metas sin ponerse un condicionamiento de por medio. O sea, tener metas re locas, re flasheras y flashearla porque es ahí. O sea, hay que estar como con la expectativa súper alta en ese sentido. Pero también es una realidad esto que cuando una se critica constantemente su trabajo, cómo canta, cómo hace las cosas, aparece esta comparación. Eso es algo que en el mundo del artista, y en especial dentro del mundo de las mujeres, está muy constante esa comparativa con otras minas, con los cuerpos de otras minas, con el talento de otra mina, es como que está muy presente. Eh, y bueno, nada, eso es algo que claramente influencia e influye en tu salud mental, en la forma en la que te relacionás. Después, otra cuestión bastante clave es el tema de el uso del celular y como el crear hábitos. De esto hablaba un poco en uno de los podcasts anteriores, creo que era el de los artistas multitasking, que bueno, es esto, es el celular influye negativamente desde un lugar de como de estar constantemente estimulados, que eso es algo que naturalmente nuestra cabeza y nuestro cuerpo no está preparado para estar así estimulado tanto todo el tiempo. Tengo información constante rodeándome de todos lados, de cualquier persona que ni conozca o que sí conozca y ya lo tenemos súper naturalizado. Bueno, esto es algo que por ahí no, a ver, no es que aborda directamente a los artistas, aborda a la salud mental de la gente en general, pero la persona que se dedica a esto pasa muchísimo tiempo en las redes sociales porque se promueve por las redes sociales. Es parecido al emprendedor, o sea, el artista es un emprendedor en ese sentido. Y por ejemplo, yo que manejo las redes sociales de mi perfil personal y también de mi espacio de aprendizaje, es un montón de información que tengo que estar procesando, armando reels, armando videos, poniendo cosas, que qué sé yo. O sea, es mucha data que obviamente mi cerebro no está preparado ni en pedo para procesar. Porque nuestros cerebros están en modo los 90, ¿entendés? Nuestro cerebro es, necesita recibir la información de a poco, procesarla. Fíjate que, nada, con el celular tenemos la capacidad de estar hablando con 3 personas al mismo tiempo. Eso es algo que no se da en la vida normal. O tenemos la posibilidad de estar hablando con una persona, mirando la vida de Kim Kardashian y escuchando un podcast de El Bananero. Entonces, es un montón de información para procesar y un montón de cosas en las cuales nuestro cerebro se está dispersando al mismo tiempo. Entonces ya eso de movida que influencia en nuestra salud mental de acá a la China y de cualquier persona,
Pero si encima, porque a ver, una persona que se dedica a, no sé, qué sé yo, es abogada, o la poronga que sea, es contadora, no sé, no tiene la necesidad de estar en las redes sociales. Podría no tener el Instagram, no tener nada si quiere. Y simplemente abocarse a su trabajo y tiene como esa elección. Cuando vos te dedicas al arte, y, y en especial a la música, sí o sí necesitas tener Instagram. Porque es el medio en el cual mostrás tu trabajo, en el que subís reels, subís videos. Es algo de lo cual tenés que estar pendiente. Es como que ya se volvió parte del trabajo. Entonces, eso ya sabes que de por sí vas a tener que generar ciertos hábitos que permitan que uses el celular menos tiempo. Menos tiempo durante el día, que no lo uses tanto a la noche, que no lo uses tanto a la mañana, que puedas estar como con la mente limpia, clean, con la mente en el juego para activar. O sea, esto parece como... A uno le da paja admitir que esto es así, pero la realidad es que ya partiendo de la base de movernos, hacer ejercicio y dejar un poco el celular va a permitir que estemos menos deprimidas y que tengamos menos ansiedad. Porque salimos un poco del círculo de caca en el que estamos todos los días, con un montón de cosas para hacer, con un montón de información que procesar, con un montón de laburo, con constantemente una crítica en nuestra cabeza rompiéndonos las pelotas. Entonces cuando bajamos al cuerpo es como que podemos salir un poco de ese mambo cerebral. Pero bueno, para mí, volviendo al punto principal de este Rabia Podcast, es que hay que enojarse. Hay un momento, creo yo, de la vida, bueno, varios, pero hay un momento de la vida de todas las mujeres que nos da paja todo y todos. Y estamos del orto y estamos enojadas. Es lo que en el cine se apoda como female rage, que sería como ira femenina. Hay un montón de películas donde hay como momentos así donde la mina dice la concha de tu madre y como que se da cuenta que su entorno y que todas las cosas que le pasaron en la vida fueron una poronga. Y es como que la chabona entra como en un mambo donde se da cuenta toda la gente que la abusó, que le pasó por encima y que le rompió las pelotas a morir y que una como una pelotuda se la pasa todo el tiempo diciendo sí, sí, bueno, bueno, dale, dale. Y llega un momento donde decís, che, pará, estoy re deprimida, re ansiosa, re en una, no sé qué me pasa, me siento súper enojada, tengo mucha bronca y no sé por qué. Y esto siento que es muy flashero porque yo recién lo entendí cuando fui creciendo, porque ya de chiquita, con esta formación que yo fui adquiriendo, pedagógica y de filosofía y de, nada, leer a un montón de sociólogos, sociólogas, etcétera, hubo una mujer llamada Betty Friedan que tiene un libro que habla sobre como el concepto, desarrolla el concepto de un mal que no tiene nombre, que como que posee en un flash a las mujeres y en un momento de sus vidas como que les choca su realidad y las cosas que les pasan y como que dicen, ¿qué onda? Estoy re enojada, estoy re loca, estoy re del orto y siento que estoy en una y no sé cómo salir de acá, no sé cómo solucionarlo, estoy insatisfecha con mi vida o con mi forma de relacionarme o con las cosas que me pasaron, siento como que no puedo solucionar, como que no puedo avanzar. Y es muy loco porque yo cuando leí este libro, o sea, este libro está basado en los años fines de los 40, principios de los 50. Sí, creo que sí. Espero no estar dando datos erróneos como una hija de mil puta. ¿Estoy diciendo cualquiera o no? Lo tengo que corroborar en este mismo momento porque siento que si no,
estoy como flasheando. A ver, este libro, La mística de la feminidad, así se llama. Bueno, sí, principios de los 60, casi como que estaba flasheando. Pero estaba flasheando por 10 años de diferencia. Pero bueno, es un libro que no es moderno, no es de ahora. Es un libro que es como, bueno, bastante como el manual, uno de los manuales del feminismo. Y este libro se plantea justamente como este mal que no tiene nombre, del cual esta Betty va a estar como hablando bastante y como que le pregunta a otras minas y se sienten igual y como que empiezan a despertar y darse cuenta un montón de cosas que no quieren para sus vidas y se empiezan a dar cuenta que, claro, puedo decir que no, puedo decir esto no me cabe, puedo decir, che, esto fue una mierda, y es como que nada, empiezan como a entender que pueden relacionarse de distinto con su entorno y con las cosas que les pasan. Y bueno, creo que es como que todas tenemos un momento en el cual nuestro Betty Friedan moment, que es como que decimos, o era, ¿entendés? Que es como que empezamos a trabajar con nosotras mismas, a trabajar con las cosas que nos pasaron. Y cuando sos artista, eso se ve a través de tu arte. Y no solo se ve a través de tu arte, sino que influencia tu arte. Influencia la forma en la que vivís tu arte, la forma en la que desarrollás tu arte. O sea, va a influenciar tu trabajo y la forma en la que te manejas con tu trabajo. Pero bueno, lógicamente una que entró en una y que está enojada, que está cabreada con las cosas que le pasan, lo transmite a través del arte. Y un poco como que uno de los conceptos que traigo a la mesa es qué tanto necesitamos de esa ira, porque nos sirve para crear buen arte también, nos sirve para poder reflexionarnos y vernos en ese arte, y qué tanto de eso tenemos que terminar como mitigando, terminar eh, como elaborando y aceptando y sacando afuera. En mi vida personal me surgió que a partir de independizarme de mi familia y de mi casa, me di cuenta de un montón de cosas y como que se me formateó la cabeza. Y si bien ya había un montón de cosas que yo sabía que no estaban bien, como que caí realmente. Y lo que me pasó, y lo voy a compartir, porque puede que mucha gente le pase, muchas mujeres por ahí les pase, y cuando les pasa sientan que están re locas y que no entienden, que es que me pasó que yo me fui de mi casa y entré en una situación de como no reconocerme y de darme cuenta que por mucho tiempo había estado en estado de alerta, en estado de miedo, en estado de no entender. Y cuando me fui de ese lugar, como que mi cabeza no entendía. Es como que no podía, no sabía cómo funcionar por fuera de todo ese trauma. No sabía cómo funcionar por fuera de todas las cosas que me habían como marcado. No sabía cómo funcionar estando como a salvo. Era como si no supiera cómo funcionar en estado de no locura, digamos, como que yo venía de un estado de locura específico de un montón de cosas y fue como, uy, y eso erradicó en una depresión y en mucha ansiedad y me cagó la cabeza, o sea, eso que tanto me liberó, que fue irme, fue escapar de toda un, de todo un una carga familiar y de toda una estructura familiar que yo no me gustaba y que yo no aceptaba y no acepto, o sea, y que no me parecía que estaba bien
y que me parecía que era una locura vivir así, en ese entorno y conocer como la familia desde ese lugar que yo lo conocía, fue como, uy, como que me desestabilizó. Pero bueno, o sea, volviendo, recapitulando, creo que todas las mujeres tenemos un momento donde nos damos cuenta lo abusadas que fuimos emocional, psicológica, verbalmente, físicamente, en cualquier aspecto de la vida, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en todos lados. Y nos damos cuenta realmente de nuestra posición de vulnerabilidad. Eso nos enoja como la concha de su madre y nos sentimos insatisfechas con la vida, con las cosas que nos tocaron vivir, con las cosas que nos pasan, con nuestro entorno. Y nada, en ese momento que nos damos cuenta que no nos reconocemos a nosotras mismas por fuera de lo que nos pasó, no sabemos cómo qué es lo que queremos, no sabemos a veces quiénes somos en muchos aspectos y en muchos otros los tenemos clarísimos. eh, es como que entras en un proceso que es súper bajonero, pero que a la vez es rico también, porque es un proceso donde empezás a preguntarte, bueno, ¿quiero esto? ¿Quiero lo otro? ¿Qué persona, qué mujer quiero ser? ¿Cómo me quiero relacionar? ¿Qué gente quiero tener a mi alrededor? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo me quiero presentar a las personas? ¿Qué cosas tengo que preservar de mí? ¿Qué cosas tengo que empezar a contar? ¿Qué cosas tengo que empezar a gritar? ¿Qué cosas ya no voy a permitir más? Y un montón de cosas que conllevan mucha valentía y que conllevan mucho trabajo personal. Y yo creo que acá entra el verdadero problema de la salud mental de las mujeres, que es que cuando entramos en esta era de, che, ¿qué onda? No tengo recursos para manejarme. Probablemente me pase que me empiece a dar cuenta, de hecho yo en este momento de mi vida me di cuenta que tenía TDAH, ansiedad y un montón de cosas más, porque entras en conocimiento con vos misma, te das cuenta de un montón de accionares y de cosas que tenés, que decís como, ah, mirá, no lo había visto de esta manera, y no tenés recursos. No tenés recursos, no sabés cómo ponerle nombre a las cosas que te pasan. No sabes qué son, ni cómo enfrentarlas, porque no tenés como este background de decir, bueno, esto que me pasa puede que le pase a otras minas que estén en esta situación y quizás este cuadro que tengo de ansiedad por lo que viví se me agrava porque tengo un trabajo que es recontra re mega complicado y que dependo de muchas cosas y que es un trabajo que de por sí te genera ansiedad porque tenés que estar en todo y en todas al mismo tiempo, como lo que vengo nombrando, entonces se me arma un benjunje de la concha de su madre y no lo puedo solucionar. O sea, no sé cómo enfrentarlo sola. ¿Y qué pasa acá? Una quizás piensa, bueno, voy a ir a terapia. Bueno, en este aspecto me parece que lo más difícil es que hay que encontrar una terapia o un lo que sea que se adapte a tu forma de vivir y tu forma de trabajar y el trabajo que tenés. Porque si vas a un terapeuta convencional que no tiene ni pija idea de lo que es dedicarse a la música, no te va a ayudar, no te va a ayudar. Créeme porque me pasó, no te va a ayudar. Porque su visión de la realidad no contiene al trabajar de la música o dedicarse al arte. O sea, no sabe esa persona lo que es hacer esas cosas. Y no me quiero poner en modo, ay, es que no entiende. Es que sí, no entiende. O sea, y la realidad es que tenés que buscarte un terapeuta que entienda cómo funcionan estos tipos de trabajo que no son trabajos convencionales. O sea, hay dos tipos de trabajo, los trabajos convencionales y los trabajos no convencionales. Y el trabajo artístico entra dentro de eso. Los músicos, los actores, qué sé yo, no sé, la gente que se dedica al circo, los escritores,
Es toda gente que tiene horarios distintos, que tiene hábitos distintos, que no puede adaptar su vida al hábito normal de una persona que va al gimnasio y del gimnasio va a laburar y de laburar va a no sé qué pija hacer. No, tiene otro tipo de horarios, tiene otro tipo de estímulos, tiene otro tipo de actividades diarias. Entonces uno necesita un terapeuta o una terapia o lo que sea que se adapte a lo que uno necesita. Y eso es lo más difícil de buscar y es lo más difícil de encontrar. Entonces en el camino vas a estar bastante del orto y vas a estar como ahí, como viendo qué onda, qué hago. Y mi consejo frente a eso, que busques algo que realmente se adapte a vos. Y si no lo encontrás, que sigas buscando. Y si no, que en el mientras tanto busques opciones en internet. La verdad es que creo que internet en ese sentido es bastante como ameno porque uno siempre va a encontrar cosas que un poco que se adapten a uno, como que hay tanta información en internet que algo vas a encontrar que te ayude, no sé, algún youtuber, alguna youtuber, alguien que haga algo que vos haces. Pero tenés que estar como en la búsqueda de encontrar gente que haga lo mismo que vos y que le pasen cosas parecidas. En el mundo hay muchísima gente y mucha gente seguro le pase lo que a vos te pasa. De hecho, de esa manera yo me enteré que tenía TDAH porque me empezó a pasar que veía memes y veía cosas, videos de todas cosas a las cuales yo me identificaba y que la gente a mi alrededor me decía, esta sos re vos, esto es re esto, esto es re esto. Y yo no tenía ni puta idea qué carajo era el TH hasta que empecé a leer sobre eso y dije, y ahí entendí que eso te podía provocar ansiedad, te podía provocar depresión, que tenía que ver con tu crianza, que tenía que ver con las cosas a las que había sido expuesta de pequeña también, o sea que eso, digamos, incentivaba que te pueda pasar algo así. ¿Entendés? Como que tenía que ver también con las relaciones interpersonales y cómo vos te habías relacionado de chica, cómo te habían enseñado a relacionarte, y etcétera, etcétera, etcétera. Son como mecanismos que uno empieza a desarrollar para defenderse en la vida. Y fue como, ¿qué? Y ahí empecé a entrar como en una. Y bueno, eso también es como buscar información, instruirse, porque es importante eso también, y entender que ese proceso en el que entras es largo y va a haber momentos donde vas a querer mandar toda la mierda, cagarte a palos, gritar, llorar. Y lo más importante también, que esto es algo que yo no encontré todavía, o sea, por momentos sí, por momentos no, es encontrar un grupo de mujeres que tengan un trabajo parecido al tuyo y que vos sientas que podés hablar. Eh, y es importante que sean mujeres también, porque es ahí también donde vos podés decir, che, ¿sabés que me estuvo pasando? Que esto y esto. Y que te diga, sí, a mí también. Y que hay como una conexión, digamos, porque nada, porque probablemente, a ver, llevándolo a un plano mucho más específico, desde mi adolescencia hasta ahora, mi adultez, la mayoría, te diría que casi todas las mujeres que conozco tienen padres ausentes. Todas las mujeres que conozco. Esa estadística da bronca, da miedo y da paja. Es una estadística que yo puedo comprobar con todas las mujeres que conozco. Casi todas. Creo que debo conocer una o dos amigas o dos minas que conozco que tienen padres presentes y que se llevan bien con sus padres y que tienen buena relación y qué sé yo. Es algo que te das cuenta que, ok, está como bastante, es una problemática bastante común. Entonces, cuando tengas un grupo de amigas, estas son cuestiones de las cuales podés hablar. Como, che, ¿a vos te pasó esto también? Sí, a mí me pasó. Y darte cuenta que hay una cuestión cultural, una cuestión social, que nos une a todas. Lamentablemente es el trauma lo que nos une a las mujeres, porque vivimos situaciones completamente traumáticas. Y un poco que después de vivir todo eso empezamos a hacer como nuestra construcción como persona y empezar a entender como, che, bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto? Porque yo no digo que te tenés que quedar en esa situación de decir,
Bueno, mi familia es una mierda. Bueno, los odio a todos. Chau. Fin. Listo. Esta es mi historia. No, obvio que no. Obvio que ya está. O sea, te recabió. Ahora es una responsabilidad tuya decir, bueno, ¿qué carajo voy a hacer con todo esto? Lo convierto en arte. Buenísimo. Bueno, yo ya lo hice. Y sin embargo, sigo estando así. Sin embargo, sigo estando deprimida. Bueno, ¿qué hago con eso? Y bueno, ese es el trabajo. El trabajo es encontrar recursos que te sostengan, es armar tu sostén en la vida. Si a vos te pasó como me pasó a mí, te vas de tu casa y te das cuenta que no tenés quien poronga te sostenga, porque la poca gente que tenés que te sostiene, vos sos tan pelotuda que encima tenés la sensación de que no podés dejarte, no podés soltarte y dejarte sostener por las personas que te quieren, porque tenés un chip en la cabeza bien pelotudo de que tenés que ser independiente y fuerte y te la bancás sola, porque yo estuve sola y toda la vida estuve sola con las cosas que me pasaron. Y después te das cuenta que sos una boluda porque no sabes confiar en las personas que realmente te quieren. Entonces, eso es importante también, como realmente es dejarse querer por la gente que te quiere bien. No tener miedo a que todo el mundo te va a querer mal, aunque es lo que más te pasó. Y eso, y encontrar, como darte cuenta que te vas a embarcar en un camino de búsqueda y de encuentre. Vas a buscar mujeres que están en la situación que vos estás. Vas a buscar opciones, vas a buscar hábitos que se adapten a vos. Vas a buscar distintas formas de vida, distintas formas de procesar. Vas a ir como avanzando y aceptando. Y, y algo importante también dentro de eso es que para buscar tenés que hacer. Para buscar tenés que accionar. Entonces, toda cosa que vos quieras hacer, la tenés que hacer. Tenés que accionar. Porque el hacer te va a acercar a personas también. El hacer te va a acercar a otra gente que esté haciendo cosas parecidas a vos. Te va a conectar con otras situaciones. Y bueno, es el hacer constante y no tanto entristecerse. Es como que es sentarse y decir, bueno, estas cosas que me pasaron me hicieron verga. ¿Cómo puedo reconstruirme a partir de esto? ¿Qué quiero? ¿Quiero estar acá, del orto, enojada? ¿Cómo puedo hacer que esta rabia y que esta bronca me sirva para la vida? Bueno, tenés que transformar la rabia en acción. ¿Estás del orto? Tenés que hacer un disco. ¿Estás del orto? ¿No se te pasó con el disco? Tenés que hacer un podcast. ¿No se te pasó con el podcast? Tenés que escribir. Tenés que escribir, escribir, escribir. Escribir y sacarte todo lo que tengas en la cabeza, tenés que escribirlo en un cuaderno. Y escribiste tanto que terminás haciendo un libro. Y no te alcanza con eso y seguís creando y seguís haciendo y seguís haciendo. Y no solo eso, sino que las cosas que vayas creando te van a acercar a personas. Vas a hacer un podcast, se te va a acercar gente que le interese y que te diga, che, ¿qué onda esto? Vas a hacer un disco y se te va a acercar gente y te va a decir, wow, alto disco. Vas a... todo eso lo tenés que transformar en acción. Y en el mientras tanto vas a ir creciendo y vas a ir sanando y vas a ir entendiendo. eh, y cuando te quieras dar cuenta, te vas a ir sintiendo mejor también. Vas a ir incorporando otro tipo de hábitos. Pero sí es importante tener en cuenta tus objetivos, tener en cuenta ahora que estás en cero, que estás en modo, che, soy una mina, que está re enojada, que no sé qué quiero, no sé quién soy, partiendo de toda esta base y todas estas cosas. Y es plantearte qué chabona querés ser, o sea, qué aspectos de tu persona querés profundizar, cómo querés verte, cómo querés transmitir, cómo querés hacer tu arte, hacer tu música, en qué cosas querés, digamos, poner la atención. Y lo más importante, no dejar, pero no dejar, que nadie más te venga a decir pelotudeces y mandar a todo el mundo que se lo merece a la puta madre que lo parió.
y estar vos ahí segura con lo que querés hacer, mandarle, rodearte de gente que te suba para arriba, que te aporte, que te acompañe sin pedirte nada a cambio, que te apoye, que no te juzgue, que te quiera por cómo sos y que vos sientas que podés ser vos y que podés estar ahí con esa persona, podés estar en confianza y que no tengas que pedirle que te quiera y que no tengas que estar rogando por ahí, no, 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 no. Mandar bien a la mierda a toda persona que no te sume y que te vaya a tirar abajo. Así que bueno, un poco me mamé. Un poco como que me fui de las ramas, como que terminé hablando de cosas así más personal, pero un poco era como para, siento yo que estaba bueno ir a lo personal para tener un ejemplo de las cosas que te pueden pasar. Y como que es eso, es darte cuenta que que estás en una Betty Friedanera y que eso conlleva un montón de crecimiento y también una reconstrucción de tu persona. Si tenés suerte, te va a pasar. Te va a pasar que vas a entrar en una reconstrucción de tu persona. Y si sos mujer, lo vas a vivir mucho más a flor de piel y te va a representar una crisis de identidad bastante fuerte porque es eso, te vas a dar cuenta de eso, de que como mina pasaste por un montón de cosas y eso es muy triste a veces y te puede tirar muy abajo, pero confía en que vas a entrar en un proceso muy de a poco, vas a ir sintiéndote mejor y muy de a poco vas a ir encontrándote cada vez más a vos misma y potenciando más esa persona que sos a pesar de cualquier cosa que te pasó. Así que lee, consumí cosas piolas, busca representaciones que van a estar ahí, hacé música o el arte que hagas, reencontrate con gente, encontrá gente, sociabilizá, hacé cosas, hacé actividades nuevas, reencontrate a vos misma en otra actividad, movete, salí, hacé otro tipo de arte. Si sos del mambo de la música, experimenta otros artes. Si sos del mambo del teatro, experimenta otras artes. Eh, Investiga esos lugares por fuera de lo tecnológico, ¿eh? O sea, está todo muy piola también con hacer amistades en las redes y todo eso, recontrabanco, pero también salí y también investiga espacios físicos y animate a esas cosas. Y siempre teniendo en cuenta que no te vas a sentir bien mientras lo haces. No te vas a sentir bien mientras lo haces. Vas a seguir estando triste, llorá, permitite llorar, permitite como limpiar todo eso, toda esa mierda, depurala, o sea, llorá, quedate, permitite sentirte de esa forma y aceptá y tené en cuenta que mientras estés haciendo, mientras estés creando, igual te vas a sentir mal, pero estás construyendo. Y en algún momento esa construcción va a empezar a florecer, va a empezar a dar sus frutos. Cada vez te vas a ir sintiendo mejor, cada vez te vas a ir encontrando más. Pero ten en cuenta que no dura lo que dura un reel. Es un proceso y son así como pasitos y momentitos y cositas que se van sumando. Míralo así, míralo como una sumatoria. No, no te deprimas porque intentaste algo y no te funcionó. Es una sumatoria de cositas que se van juntando y que vas subiendo de nivel y y te vas a ir sintiendo cada vez mejor. Así que bueno, ahora sí, concluyo porque no puedo parar. Es como que no puedo parar de hablar. Concluyo acá. Y bueno, esto es como un poco, como un aproximado de lo que yo creo que sucede con las mujeres artistas la bola que creo que le deberíamos dar a la salud mental, que es muchísima, y tener en cuenta estas cuestiones de las que hablé en este podcast. Y bueno, quizás en algún momento me rompo esa parte 2, quizás no, ya veremos de qué otros temas hablamos, pero por lo pronto este es un tema que me interpelaba bastante y que si puedo ayudar a alguien más que está en esta, bienvenido sea.